Y si ese silencio que ahora te pesa no fuera un castigo, sino la forma en la que Dios te está diciendo, quiero tratar contigo a solas. Cuando las puertas se cierran, las llamadas se apagan y las personas se alejan, es fácil pensar que algo salió mal, que Dios se olvidó de ti o que tu historia se detuvo. Pero míralo desde otra perspectiva. ¿Y si este aislamiento fuera la sala privada donde Dios está formando tu carácter, sanando tus heridas y alineando tu corazón con su propósito? Escribe en los comentarios, Dios me está preparando en este aislamiento. Y si este tema resuena contigo, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu me gusta para que más personas que se sienten solas descubran que Dios también las está preparando. Número 1. Dios te atrae al desierto. Tu aislamiento es una cita con su corazón. Cuando entras en una temporada donde todo parece detenerse y las puertas que antes estaban abiertas empiezan a cerrarse una por una, es normal que pienses que algo estás haciendo mal. Pero déjame decirte algo desde el corazón. Cuando Dios te aparta, no te está castigando, te está invitando. Oseas 2:14 lo dice con una ternura impresionante. La atraeré al desierto y hablaré a su corazón. Fíjate en esa palabra, atraer. Dios no te expulsa, te atrae, no te abandona, te busca. Ese aislamiento que estás sintiendo no es rechazo, es una cita divina preparada especialmente para ti. En lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto? Este es el momento para decirle, Señor, ¿qué quieres mostrarme en este lugar donde solo estás tú y yo? En el desierto, Dios apaga el ruido exterior para que puedas escuchar lo que tu corazón realmente está cargando. Cuando las ocupaciones bajan, cuando las redes ya no distraen, cuando los amigos se alejan por un tiempo, aparece lo que siempre estuvo ahí. Miedos ocultos, heridas antiguas, inseguridades que nunca tuviste tiempo de enfrentar. Y sabes, no es cómodo. A veces duele. Pero ese dolor no es castigo, es sanidad. Es Dios moviendo capas profundas, esas que estaban empolvadas y olvidadas, para empezar a trabajarlas con delicadeza. Tu aislamiento no es un desierto vacío, es un consultorio espiritual donde Dios te escucha, te examina, te corrige y empieza a sanar lo que por mucho tiempo venías arrastrando. Poco a poco, ese lugar que primero te asustó, se convierte en el espacio donde Dios empieza a rehacer tu historia con Él. Ya no estás repitiendo oraciones por costumbre ni buscando palabras bonitas. Aquí hablas desde lo que realmente sientes, tus dudas, tus lágrimas, tu cansancio, pero también tu esperanza. En el desierto, las máscaras caen, lo superficial muere, la fe de rutina se rompe y algo nuevo empieza a nacer, una relación honesta, vulnerable, real, una relación de corazón a corazón. Dios te llevó a este lugar no para romperte, sino para reconstruir tu comunión con Él en un nivel que antes no habías experimentado. Y sí, el aislamiento también rompe vínculos con cosas que te estaban alejando de tu propósito. A veces Dios te saca de ambientes que te estaban drenando, aunque tú no lo notaras. Personas que te frenaban, hábitos que te robaban energía, rutinas que te desconectaban de tu llamado. El desierto evidencia qué cosas estaban ocupando el lugar de Dios. Dependencias, apegos emocionales, búsquedas equivocadas. No lo ves al principio, pero poco a poco entiendes que este aislamiento es un filtro. Dios no te quita para dejarte vacío. Te aparta para que solo permanezca lo que suma, lo que impulsa, lo que pertenece a tu destino. En ese silencio donde ya no queda nada más que tú y el Señor, Él te recuerda quién eres de verdad. Se caen etiquetas duras que otros te pusieron o que tú mismo aceptaste. Fracaso, rechazo, inutilidad. En cambio, empieza a sonar una verdad más fuerte. Eres mío, te sigo amando, no te he soltado. Esa voz reconstruye tu identidad desde su amor, no desde la opinión cambiante de las personas.
El desierto se transforma en el lugar donde dejas de verte como víctima de tus circunstancias y comienzas a verte como alguien escogido y trabajado por Dios. Y quizá hoy no lo ves, pero todo lo que Dios te está hablando en esta temporada marcará tus próximas etapas. Las palabras que recibas en este tiempo serán brújula cuando salgas de aquí. Las promesas, las correcciones, las direcciones divinas serán el fundamento que te sostendrá cuando vuelvas a estar rodeado de voces y de actividades. Y lo más hermoso es que ya no dependerás tanto de lo que otros opinan, porque sabrás lo que Dios te dijo cuando estabas a solas con Él. Al final, tu testimonio será claro. En mi desierto, Dios me habló al corazón y entendí que mi aislamiento era parte de su preparación. Porque cuando Dios te atrae al desierto, no es para perderte, sino para transformarte. No es para dejarte solo, sino para prepararte para lo que viene. Y créeme, lo que viene será mucho mejor que lo que dejaste atrás. Número 2. Jesús en el desierto. Así te prepara Dios antes de usarte. Cuando entras a una temporada donde todo se detiene y el camino se vuelve silencioso, es fácil pensar que perdiste la dirección. Pero fíjate en esto, Jesús no llegó al desierto por accidente. Mateo 4:1 dice que fue llevado por el Espíritu. Eso cambia todo, porque te recuerda que tu aislamiento tampoco es un error, es una conducción divina. No estás en un lugar vacío porque la vida se equivocó contigo, sino porque Dios decidió llevarte ahí para trabajar en algo que solo puede hacerse lejos del ruido. Y aunque sea incómodo, aunque no lo entiendas, no significa que Dios se fue. Significa que está empezando algo más profundo, algo que no podría formarse en medio de aplausos ni distracciones. Cuando entiendes eso, tu confianza cambia. Ya no ves el desierto como abandono, lo ves como dirección. En ese silencio donde nadie te ve, Dios revela quién eres realmente. Cuando desaparecen las miradas, las palmas, las expectativas ajenas, aparece lo que de verdad hay en tu corazón. Y déjame decirte algo. Ahí es donde Dios hace sus mejores obras, en lo oculto, donde no necesitas impresionar a nadie. En el desierto te preguntas si tu fe es auténtica, si tus motivaciones son puras, si lo que haces es por amor a Dios o por la necesidad de aprobación. Ahí, lejos de la multitud, se prueban las intenciones. Lo que Dios corrige en esa intimidad será justamente lo que te sostendrá cuando llegue el momento en que otros te escuchen, te sigan o esperen algo de ti. El desierto elimina la apariencia y fortalece la esencia. Y claro, como le pasó a Jesús, también enfrentarás tentaciones, tentaciones de rendirte, de tomar atajos, de buscar soluciones fáciles, de creer mentiras que te debilitan. Pero quiero que veas esto con otros ojos. Esas tentaciones no llegaron para destruirte, llegaron para entrenarte. Cada vez que eliges obedecer aun cuando nadie te ve, algo se fortalece dentro de ti. Cada vez que dices no a lo que parece más cómodo, pero te alejaría de Dios, tu carácter sube de nivel. La tentación no es señal de que Dios te dejó solo, es señal de que tu fe está siendo afilada para algo mayor. Jesús salió del desierto más firme que nunca, y eso también se aplica a ti. Lo que estás enfrentando ahora es parte del proceso que te hará más fuerte después. En esa separación divina también aprendes a sostener tu vida con la palabra. Jesús no venció con emociones, venció con escritura. Y el desierto es el lugar donde la palabra deja de ser un adorno y se convierte en tu alimento. Versículos que antes sabías de memoria, pero no sentías, ahora se vuelven tu ancla cuando te sientes perdido o sin fuerzas. En el aislamiento, descubres que la palabra es suficiente, que Dios habla, que sigue guiando, que te sostiene incluso cuando humanamente ya no puedes más. Dios usa ese tiempo para enseñarte algo que transformará tus próximas temporadas. Cuando todo te falte, su palabra te bastará.
Por eso tu desierto no es una pausa sin sentido, es la antesala de tu propósito. Jesús salió del desierto directamente a su ministerio. No empezó su obra en medio de multitudes, empezó en un lugar silencioso donde su carácter fue probado. Lo mismo está pasando contigo. Dios está ajustando cosas ahora que son el fundamento de lo que pondrá en tus manos después. Te está dando firmeza interna antes de confiarte responsabilidades mayores. Te está preparando para algo que no podrías cargar si no fueras fortalecido primero en secreto. No te detuvo, te está entrenando. Este desierto es tu gimnasio espiritual. Aquí desarrollas obediencia cuando nadie te mira, perseverancia cuando nadie te aplaude, disciplina cuando nadie te felicita. Y créeme, esas cualidades serán las que te sostendrán cuando entres a temporadas donde haya más presión o más responsabilidades. En el desierto aprendes a quedarte cuando es más fácil huir, a confiar cuando todo se cae, a permanecer cuando te sientes cansado. Y al final, cuando mires atrás, vas a reconocer que este tiempo no fue un periodo perdido, sino el lugar secreto donde Dios formó la fuerza interior que necesitarías para cumplir tu propósito. Porque Jesús fue preparado en el desierto, y tú también. Número 3. El desierto que Dios permite para ver qué hay en tu corazón. Cuando atraviesas un tiempo de desierto, es fácil pensar que te quedaste sin dirección o que tomaste un camino equivocado. Pero fíjate en lo que dice Deuteronomio. Fue Dios quien condujo a su pueblo por el desierto, no ellos mismos. Eso cambia todo, porque te recuerda que Él conoce cada tramo del camino, incluso ese que ahora te parece más difícil de entender. No estás perdido, estás siendo guiado. Y cuando aceptas esa verdad, algo en tu corazón se tranquiliza. Empiezas a darte cuenta de que este capítulo también forma parte de la historia que Dios está escribiendo contigo. Él estuvo en tus victorias, estuvo en tus temporadas de alegría y también está aquí, en este silencio que a veces te pesa. Mirar hacia atrás y recordar cómo te ha traído hasta hoy te ayuda a confiar en que no se equivocó al permitir esta etapa. En medio de ese aislamiento, Dios te muestra lo que hay dentro de ti. Y aunque al principio asusta, es una de las formas más amorosas en las que Él trabaja. Cuando las distracciones bajan y ya no puedes esconderte detrás de ocupaciones o apariencias, empiezan a salir a la superficie actitudes, temores y dudas que antes ni siquiera notabas. Pero Dios no te revela estas cosas para aplastarte, sino para transformarte. Te muestra lo que te fortalece y lo que te debilita. Te deja ver dónde confías en Él y dónde, sin darte cuenta, todavía dependes solo de tus propias fuerzas. Es como si Dios pusiera un espejo espiritual frente a ti, no para señalarte con dureza, sino para decirte, mira, aquí quiero sanarte, aquí quiero formarte, aquí quiero fortalecerte. En ese mismo proceso, el desierto se convierte en el lugar donde aprendes a depender profundamente de Dios. Cuando los recursos se vuelven escasos, cuando las respuestas no llegan rápido, cuando la compañía falta y no ves soluciones, tu corazón empieza a mirar hacia arriba. Aprendes que depender de Dios no es señal de fracaso, es señal de madurez espiritual. Cada vez que avanzas sin saber cómo, pero aún así Dios te sostiene, tu confianza se hace más fuerte. Descubres que hay una fidelidad divina que nunca falla, que aparece justo cuando tus fuerzas ya no alcanzan, y entiendes que la dependencia no te hace débil, te hace capaz de caminar incluso cuando el terreno se vuelve incierto. El desierto también ordena tus prioridades. Lo que antes parecía tan urgente, de pronto deja de serlo. La imagen, el reconocimiento, el ritmo acelerado, todo pierde brillo cuando estás frente a tus verdaderas necesidades espirituales. Empiezas a notar qué cosas realmente alimentan tu alma y cuáles solo ocupaban espacio. Es como si Dios limpiara tu agenda interior, quitara lo superficial y te dejara solo con lo esencial. Tu relación con Él, tu llamado, tu crecimiento interno.
Esta temporada te enseña que no se trata de hacer mucho, sino de caminar en la dirección correcta. Aprendes a soltar pesos que no necesitas y a quedarte solo con lo que edifica tu vida espiritual. En medio de ese silencio, algo precioso sucede. Tu memoria espiritual despierta. Empiezas a recordar las veces en que Dios te abrió puertas imposibles, te protegió de lo que no viste venir, te dio fuerzas en momentos donde creías que ya no podías más. Esa memoria se vuelve como un álbum de testimonios que le habla a tu corazón y te dice: Él no te ha fallado antes, no te fallará ahora. Cada recuerdo se convierte en un antídoto contra la desesperanza y tu forma de pensar cambia. Dejas de decir no saldré de esto y empiezas a decir: si Dios me trajo hasta aquí, también me llevará más allá. Número 4. Tu aislamiento es el torno donde Dios te rehace. Cuando entras a una etapa donde todo parece romperse dentro de ti, puede que pienses que Dios ya no tiene nada más que hacer contigo. Pero fíjate bien, Jeremías dice que la vasija se echó a perder en las manos del alfarero, no perdida en un rincón, sino en sus manos. Eso significa que tu quebranto no ocurrió lejos de Dios, ocurrió bajo su mirada, bajo su cuidado, dentro de su propósito. Aunque sientas que estás hecho pedazos por errores, heridas o fracasos, Él no te desecha. Dios no tira el barro que se quiebra, lo vuelve a trabajar. Y aunque tú pienses, ya no sirvo, Él piensa, aún puedo rehacerte. Que te hayas roto en su presencia es el mejor lugar donde podías romperte, porque ahí mismo Él puede empezar a restaurarte sin perder ni una sola pieza de lo que eres. Tu aislamiento es ese torno donde Dios está trabajando tu interior. Es ese lugar donde sientes movimientos constantes, vueltas que no logras comprender, presión que parece no detenerse. Y claro, es incómodo. A veces te preguntas por qué la vida gira tan rápido y dentro de ti todo se mezcla. Pero ese movimiento no es caos, es transformación. El torno del alfarero gira para que la forma cambie. Asimismo, Dios usa tu soledad para tocar áreas que no podían ser trabajadas mientras vivías acelerado, distraído o dependiendo de otros. Él sabe exactamente el diseño que quiere lograr en ti, aunque tú todavía no lo entiendas. Cada giro, cada presión, cada momento de incertidumbre está guiado por las manos de un Padre que nunca improvisa, que nunca moldea sin visión. Y sí, el fuego también forma parte del proceso. La vasija no se queda solo en el torno, necesita ser horneada para adquirir firmeza y resistencia. Lo mismo pasa con tu fe. Las pruebas que has enfrentado en tu aislamiento, presión emocional, escasez, conflictos internos, silencios que duelen, no aparecieron para destruirte, aparecieron para solidificarte. La presión financiera te enseñó a confiar, la presión emocional te enseñó a soltar, la presión espiritual te enseñó a buscar a Dios de una manera más profunda. El fuego expone lo débil para fortalecerlo, no para quemarte. Dios permite ese calor porque quiere que lo que está formando en ti no se quiebre con cualquier golpe cuando salgas de esta temporada. Pero para que ese proceso tenga fruto, necesitas humildad. Y no una humildad fingida, sino una que nace cuando reconoces que todavía no eres una vasija terminada. A veces peleas contra el proceso porque no entiendes lo que Dios está haciendo. Te resistes, dudas, te aferras a tu forma anterior. Pero déjame decirte algo, resistirte al trato de Dios solo prolonga la obra. Cuando te rindes a sus manos, cuando aceptas que Él sabe lo que está moldeando, tu transformación se acelera. La humildad que estás aprendiendo en este torno invisible será tu mayor protección cuando Dios te abra nuevas puertas, porque aquellos que han sido moldeados por Dios no se quiebran fácilmente cuando llegan responsabilidades mayores. Saben quién los formó. Y después de todo este tiempo, de todas estas vueltas, de todos estos fuegos, llegará el momento en que Dios revele la nueva vasija que está haciendo contigo. Y créeme,
No será una copia barata de tu versión anterior, será una obra renovada, con un diseño más fuerte, más útil, más acorde a lo que Él quiere hacer en tu vida. Tu historia no termina en la ruptura. Tu historia termina cuando Dios te levanta como evidencia de que en sus manos nada roto se desperdicia. Esa nueva vida que Él formará en ti no solo te servirá a ti, sino que inspirará a otros que creen que ya no tienen remedio. Tu aislamiento no fue una condena, fue un taller divino. Y cuando Dios termine contigo, entenderás que cada presión, cada fuego y cada silencio fueron parte del torno donde el alfarero te rehizo con un propósito nuevo, más grande y más hermoso del que alguna vez imaginaste. Número 5. El quebranto que Dios usa para fortalecerte. Cuando atraviesas una etapa donde sientes que tu corazón se rompe en pedazos, es normal preguntarte si Dios sigue viendo tu camino. Pero déjame decirte algo, Él no solo lo ve, Él lo conoce completamente. Job lo entendió aún en medio de su dolor cuando dijo, «Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro». Y esa verdad también se aplica a ti. Puede que ahora no entiendas por qué estás viviendo este aislamiento. ¿Por qué te duele tanto? ¿Por qué nada encaja? Pero aunque tú no veas el mapa completo, Dios sí lo tiene delante. Nada de lo que te pasó lo tomó por sorpresa. Nada. Él no ha perdido tu ruta, ni un solo paso. Y cuando comienzas a creer esto, algo dentro de ti se calma. Te das cuenta de que no estás caminando sin rumbo, sino atravesando un proceso cuidadosamente guiado. Ese quebranto que estás sintiendo es como el horno donde el oro se purifica. ¿Sabes? El oro no brilla cuando lo sacan de la tierra, brilla cuando pasa por fuego intenso. Asimismo, Dios permite que pases por momentos donde parece que todo arde alrededor, no para destruirte, sino para limpiar todo lo que estaba mezclado en tu interior. El orgullo, la autosuficiencia, las dudas, las inseguridades. Todo eso empieza a salir cuando llega el calor de la prueba, y aunque duela, el resultado es glorioso. Tu fe se vuelve más pura, más firme, más real. Descubres qué partes de tu confianza estaban apoyadas en Dios y cuáles estaban apoyadas en ti mismo sin darte cuenta. Y lo que queda después del fuego no es una fe quebrada, sino una fe refinada. Y lo increíble es que, en ese mismo fuego, Dios te enseña una fuerza que no es tuya. Cuando estás aislado, cuando sientes que no puedes más, cuando te quedas sin respuestas y sin fuerzas, ahí es donde aparece la gracia. Ahí descubres que no eres tú quien sostiene tu vida, es Dios quien te sostiene a ti. Y déjame decirte algo con toda franqueza. No hay fuerza más poderosa que la que nace cuando te das cuenta de que sin Él no puedes, pero con Él nada te derrota. Esa dependencia que parecía debilidad se convierte en tu mayor fortaleza, porque ya no caminas apoyado en tu capacidad, sino en la suya, y esos momentos donde pensaste que te quebrabas para siempre se convierten en evidencia de que Dios te cargó cuando tú no podías seguir. Las cicatrices que este desierto está dejando tampoco son motivo de vergüenza. De hecho, serán marcas de oro refinado en tu vida. Las personas suelen esconder sus heridas como si fueran señales de fracaso, pero en realidad son señales de que sobreviviste. Y más que eso, señales de que Dios estuvo contigo en medio del fuego. Esas cicatrices cuentan una historia poderosa, no solo la historia del dolor, sino la historia de la fidelidad de Dios. Con el tiempo, dejarás de ver tu pasado como algo que tienes que ocultar. Lo verás como un testimonio vivo que Dios usará para tocar a otros, para levantar a quien está pasando por lo mismo que tú superaste, porque el oro que ahora brilla en ti se nota. Se nota en tu humildad, en tu compasión, en tu manera de entender a los que sufren, en tu sensibilidad hacia el dolor ajeno, y después del quebranto viene algo que quizá ahora no imaginas. Dios te confía más.
no porque seas perfecto, sino porque pasaste por el fuego sin soltar su mano, porque aprendiste a depender, porque aprendiste a confiar, porque descubriste quién eres en Él y quién es Él en ti. Las personas que han sido refinadas en el horno de Dios se vuelven instrumentos útiles, sensibles, fuertes y llenos de propósito. Dios puede confiar en alguien que ya no se apoya en su gloria personal, sino en la suya. Y por eso tu aislamiento no fue inútil, no fue un castigo, fue un taller divino donde Dios te capacitó para lo que viene. Así que sí, quizá hoy solo ves el fuego, pero Dios ya está viendo el oro, y cuando salgas de este proceso, entenderás que tu quebranto no fue el final. Fue el inicio de la versión más firme, más bella y más fuerte que Dios estaba formando dentro de ti. Número 6. Dios convierte el mal en preparación. Cuando vives una temporada donde nadie entiende lo que estás atravesando, donde te juzgan, te malinterpretan o incluso te hacen daño, es fácil creer que tu proceso se salió de control. Pero déjame decirte algo desde el corazón. La incomprensión humana jamás anula el plan de Dios. Génesis 50:20. Lo deja claro cuando José le dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Eso significa que aunque otros actúen desde el egoísmo, desde la envidia o desde la ignorancia, Dios sigue teniendo la última palabra. José fue traicionado, vendido, olvidado y encarcelado, pero nada de eso rompió el propósito divino. Todo se convirtió en pasos hacia el lugar donde Dios quería llevarlo. Y quizá tú estás viviendo algo parecido. Te aislaron, te hirieron, te señalaron, te dejaron solo. Pero lo que otros ven como fracaso, Dios lo ve como formación. A veces el aislamiento no lo eliges tú. Te empujan hacia Él las palabras duras, las traiciones, los rechazos o las injusticias. José no pidió estar en un pozo, ni ser vendido como esclavo, ni pasar años en prisión, pero cada uno de esos lugares ocultos fue un taller silencioso donde Dios moldeó su carácter. En tu vida también hay pozos emocionales, momentos donde sientes que te hundieron sin explicación. Hay cárceles de soledad donde te preguntas por qué nadie te entiende o por qué te dejaron fuera. Pero ese aislamiento, aunque lo hayan provocado otros, Dios lo usa como un gimnasio interno. Ahí se forma la paciencia que te sostendrá, la integridad que te protegerá, la resiliencia que te levantará. No estás en un vertedero emocional. Estás en un taller secreto donde Dios pule lo que nadie más ve. Y aquí viene algo que quizás no has considerado. Las heridas que ahora te duelen pueden convertirse en la plataforma de la bendición que Dios traerá a través de ti. La misma familia que traicionó a José terminó recibiendo provisión y vida gracias a él. Lo que otros hicieron para destruirte, Dios lo puede usar para que seas de bendición. El dolor procesado con Dios se vuelve sabiduría. Las lágrimas se vuelven compasión. Las injusticias se vuelven humildad. Y de repente entiendes que nada de lo que viviste fue inútil. Dios sabe redimir cada golpe, cada abandono, cada palabra que te destrozó. Él convierte heridas en herramientas espirituales que un día usarás para abrazar a quienes atraviesan lo que tú ya superaste. Cuando Dios permite que estés solo, también está filtrando tu dependencia. Aprendes a dejar de vivir para ser entendido por todos. Comprendes que no necesitas la aprobación humana para caminar en tu propósito, y aunque al principio duela que otros no comprendan lo que Dios está haciendo contigo, llega un punto donde esa incomprensión se vuelve liberadora. Porque entiendes que no todos tienen que celebrarte, no todos tienen que aplaudirte, no todos tienen que acompañarte. Lo importante es que Dios está contigo y Él sí sabe exactamente qué está formando en ti. Aprendes a vivir para su mirada, para su aprobación, para su voz. Ese tipo de libertad solo nace en el aislamiento y llegará un momento, créeme que llegará,
en que mirarás hacia atrás y todo cobrará sentido. Verás cómo cada golpe, cada silencio, cada rechazo fue parte del proceso para llevarte a donde estás. Así como José pudo decir, Dios lo encaminó a bien, un día tú también lo dirás. Lo que hoy duele en silencio, mañana será el testimonio que use Dios para restaurar a otros. Entenderás que no estabas siendo destruido, estabas siendo preparado, que no estabas siendo olvidado, estabas siendo formado. Que ese aislamiento provocado por el mal de otros nunca pudo detener lo que Dios pensó para ti desde el principio. Número 7. Cuando te sientas perdido, Dios te dice, mío eres tú. Cuando atraviesas un tiempo de aislamiento, cuando parece que tu mundo se quedó en silencio y te preguntas quién eres realmente, es ahí donde Dios levanta su voz para recordarte algo que cambia todo. Mío eres tú. Isaías 43. Uno no es solo un versículo bonito, es una afirmación profunda de identidad. Dios te dice que Él te creó, que Él te formó y que Él te redimió. No eres un accidente, no eres un error, no eres alguien perdido en el vacío. Eres alguien que pertenece a Dios. Y cuando esa verdad entra en tu corazón, la soledad deja de ser un eco de abandono y empieza a convertirse en el lugar donde Dios te abraza más fuerte. En el aislamiento, las voces internas se amplifican. La soledad tiene la costumbre de tomar tus inseguridades y subirles el volumen. De pronto, empiezas a escuchar pensamientos como, no soy suficiente, no valgo nada, nadie me necesita. Pero justo ahí, en ese ruido interno que te desgasta, Dios entra con una declaración que lo desmonta todo. No temas, y no lo dice como quien te exige que te calmes. Lo dice como un padre que te envuelve con ternura y te recuerda que Él está contigo, incluso cuando nadie más lo está, que Él no solo te creó, sino que te formó, moldeó tu historia, tu carácter, tu personalidad. Nada en ti es casualidad, nada en ti es un desperdicio. El aislamiento también expone las falsas identidades que te habías creído durante años. Porque, seamos honestos, muchas veces nos definimos por cosas externas, lo que hacemos, lo que otros dicen, las cifras, los logros, los títulos, los roles. Y mientras estás rodeado de gente y responsabilidades, no te das cuenta de cuántas etiquetas llevas pegadas en el alma, pero cuando Dios te separa un momento, cuando el ruido baja, empiezas a ver cuántas veces confundiste tu valor con tu rendimiento, tu identidad con tu apariencia, tu esencia con tus resultados. Y ahí, en ese silencio incómodo, Dios empieza a arrancar esas etiquetas una por una. No para dejarte vacío, sino para mostrarte quién eres realmente desde su amor y no desde las opiniones. Y claro, en medio de ese proceso surge el temor. Temor al futuro, temor al rechazo, temor a no tener control de nada. Pero Dios responde directamente a ese miedo. No temas, porque yo te redimí. Es como si te dijera, ya pagué por ti, no solo te rescaté de tu pasado, también compré tu presente y tu futuro. No estás viviendo por tus propias fuerzas, estás viviendo bajo mi cobertura. Cuando empiezas a creer esto de verdad, tu ansiedad baja, tu corazón deja de sentirse huérfano. Empiezas a descansar en el hecho de que perteneces a alguien que nunca falla, y es precisamente en el aislamiento donde Dios suele poner nombres nuevos. Sí, nombres, porque Dios no solo restaura, redefine, así como convirtió a Abraham en Abraham, a Sarai en Sara, a Jacob en Israel. Él también redefine tu identidad en esos momentos privados donde nadie te ve. Nombres como perdonado, amado, escogido, valioso, nuevo, empiezan a reemplazar los nombres que tú mismo te habías puesto. Torpe, fracaso, insuficiente, perdido. En la soledad escuchas lo que en el ruido habías pasado por alto. ¿Quién eres realmente para Dios? Y esa identidad no cambia, no se negocia, no depende de temporadas, es firme.
Saber que perteneces a Dios se convierte en tu ancla cuando todo lo demás se mueve, porque cuando la vida cambia, cuando las personas se van, cuando tus planes no salen, la certeza de que eres de Dios es lo único que te mantiene de pie. Y sabes, esa certeza te permite atravesar el aislamiento sin quebrarte por dentro. Ya no te sientes un vagabundo emocional, alguien a la deriva. Te ves como lo que eres, un hijo amado, sostenido y acompañado por un Dios que no pierde de vista ni un solo día de tu vida. Número 8. En tu soledad, el pastor te dice, nada te faltará. Cuando entras en una temporada de aislamiento, cuando de pronto te quedas sin los apoyos que antes te acompañaban, sin la gente que solía sostenerte, sin las certezas que te daban seguridad, algo profundo empieza a revelarse. Ahí, en ese silencio incómodo, descubres quién es realmente tu pastor. Salmo 23. Deja de ser solo una frase repetida desde la infancia y se convierte en verdad vivida. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En la soledad, lo que antes era teoría comienza a sentirse como un abrazo. David no escribió estas palabras desde un palacio cómodo, sino desde una vida marcada por persecuciones, días inciertos y noches en el campo y, sin embargo, pudo decir, nada me falta, porque conoció al pastor en lo profundo de su desierto. Así también tú, en esta etapa, estás siendo llevado a experimentar un trato más directo, más íntimo, más real con Dios. A veces el aislamiento te hace pensar que lo estás perdiendo todo. Falta compañía, falta claridad, faltan recursos, faltan respuestas, pero es justo ahí donde aparece la suficiencia del pastor, porque aunque falten cosas externas, su presencia no falta, y cuando Él está, algo dentro de ti se sostiene. Empiezas a notar provisiones pequeñas que antes ignorabas, la palabra exacta que necesitabas escuchar, la fuerza que no sabías de dónde salió, la puerta que se abrió cuando pensabas que todas estaban cerradas. Nada me faltará. Comienza a significar que no carecerás de lo esencial, no de lo superficial. Dios no promete darte todo lo que deseas, pero sí promete darte todo lo que necesitas para caminar en su voluntad, incluso cuando tú no sabes qué viene después. La soledad también se convierte en un lugar donde Dios sana una herida que todos cargamos en silencio, la necesidad de aprobación. Cuando estás rodeado de gente, puedes caer en la trampa de vivir para agradar, para encajar, para no decepcionar. Pero cuando Dios te aparta y baja el ruido, te das cuenta de cuántas decisiones tomabas por miedo a lo que otros dirían. En ese aislamiento el pastor te enseña a descansar en su mirada, no en la del público. Él no te exige perfección, solo sinceridad. Te recuerda que tu valor no depende de lo que produces, de cuántos te aplauden o de cuántos te entienden. Valoras porque eres suyo. Y esa libertad interior que empieza a crecer es parte de tu preparación para regresar a la comunidad sin depender tanto de la aprobación humana. Y aunque parezca que no pasa nada, la soledad es un prado fértil donde tus raíces espirituales comienzan a crecer de verdad. En esta etapa no tienes tantas actividades que te distraen, ni tantas presiones externas que te jalan para todos lados. Es un tiempo donde la oración se vuelve más profunda, donde la palabra deja de ser un hábito y se convierte en alimento, donde la presencia de Dios se vuelve parte del día a día. Lo que para otros parece inactividad, para Dios es crecimiento silencioso. Ahí te está fortaleciendo desde adentro, anclando tu vida en Él, de manera que cuando vuelvas a los lugares llenos de gente y responsabilidades, no serás fácilmente movido, porque habrás echado raíces profundas en tu relación con el pastor. Y lo hermoso de todo esto es que el pastor no solo te cuida para que sanes, sino para que un día cuides a otros. La manera en la que Dios te habla hoy será la manera en la que consueles a alguien mañana. Las palabras que hoy te sostienen serán las palabras que Dios pondrá en tu boca para levantar a quienes estén atravesando lo que tú ya superaste.
Tu experiencia en valles oscuros te capacita con una empatía que no se aprende en libros ni sermones, sino en el recorrido real del alma. Porque quien ha sido pastoreado en lo secreto se convierte en instrumento para pastorear en lo visible. Número 9. Cuando todos se alejan, Dios te recoge. Cuando atraviesas una temporada de aislamiento, uno de los golpes más fuertes es ese miedo que aparece sin avisar. El miedo a quedarte solo. Ese pensamiento que te dice, ¿y si nadie está para mí cuando más lo necesito? El salmista entendía ese temor tan humano, por eso dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Menciona los vínculos más profundos, los más seguros, como para decirte, incluso si lo más estable falla, incluso si lo más confiable se derrumba, Dios no te dejará tirado, y en tu aislamiento ese miedo quizás volvió a levantarse. Viejas heridas que pensabas superadas reaparecieron, rechazos, silencios, pérdidas que aún duelen, pero Dios no ignora ese temor. Lo enfrenta de manera directa con una promesa que abraza el alma. Yo te recogeré. Es decir, yo mismo seré quien te levante cuando todo lo demás se caiga. Y sabes, es justamente en ese aislamiento donde Dios empieza a abrazarte de una forma que quizás nunca habías sentido. Cuando las personas se alejan, cuando los mensajes no llegan, cuando nadie entiende por lo que estás pasando, ahí es donde la presencia de Dios se vuelve más evidente. Sin tantos ruidos, sin tantas voces, sin tantas distracciones, empiezas a notar detalles de su cuidado diario que antes ignorabas. Una palabra que te llega en el momento exacto. Una paz que no sabes explicar. Una oración sencilla donde sientes que alguien te escucha de verdad. Una fuerza que te despierta cuando pensabas que ya no podías más. Ahí, en lágrimas, silencios y pequeños momentos, Dios te recoge. No con discursos, sino con compañía real. Una compañía que no depende de que estés bien, ni de que tengas respuestas, ni de que sonrías para aparentar. Él está porque eres suyo. Y aunque no lo creas, Dios usa tu miedo a la soledad para enseñarte valentía espiritual. Valentía no significa que nunca sientas miedo, significa que aunque el miedo esté, confías. En tu aislamiento, te das cuenta de que puedes seguir caminando incluso sin el respaldo humano que antes creías indispensable. Que sí, te dolió que algunos no estuvieran. Te dolió cuando alguien se fue. Te dolió cuando pediste ayuda y nadie respondió. Pero aquí sigues, no por tus fuerzas, sino porque Dios te sostuvo mientras aprendías a caminar sin muletas emocionales. Esa valentía que está naciendo en tu corazón será crucial cuando enfrentes decisiones grandes o desafíos futuros, porque sabrás que si Dios está, no necesitas que todos estén. En este proceso, algo todavía más profundo está ocurriendo. Dios te está enseñando independencia emocional. Y ojo, no se trata de volverte frío o distante, no se trata de dejar de amar, se trata de no depender de nadie de forma enfermiza, de no poner tu estabilidad en manos de personas que también son frágiles. Dios te está equilibrando por dentro, te está enseñando que puedes amar sin necesitar desesperadamente ser aprobado, que puedes dar sin vivir con miedo a que te abandonen. Que si alguien se va, no te derrumbas, porque tu fundamento está en él, no en la presencia o ausencia de otros. Esta independencia sana te prepara para relaciones más maduras, más libres, más auténticas. Y lo más hermoso es que todo este proceso, que hoy quizá te está rompiendo, un día se convertirá en tu testimonio. Porque llegará un momento en el que al mirar atrás, te sorprenderás de cómo Dios te sostuvo. Dirás, pensé que nadie estaría para mí, pero Dios me recogió cuando todos se alejaron. Ese testimonio será un refugio para quienes atraviesen el mismo dolor. Tus palabras tendrán autoridad, no por teoría, sino por experiencia.
Dios no permitió tu aislamiento solo para sanarte a ti, sino también para que un día tú seas instrumento de consuelo para alguien que hoy está gritando en silencio. Número 10. En tu silencio, Dios te dice, quédate quieto y conóceme. Cuando la vida te lleva a un lugar de aislamiento, lo primero que aparece es el silencio. Un silencio que a veces incomoda, que te obliga a detenerte y a mirar dentro de ti. Y es ahí donde Dios te susurra esas palabras tan profundas, quédate quieto y conóceme. Él no compite con el ruido, no pelea con el mundo para hacerse escuchar. Dios habla en la quietud, en ese espacio donde ya no puedes esconderte detrás de ocupaciones, pantallas o responsabilidades. Y sabes, vivimos tan llenos de prisa, tan cargados de pensamientos y expectativas, que no es raro que Dios tenga que llevarnos a un desierto interior para que finalmente podamos escucharlo. El estar quietos no es solo dejar de moverte, es apagar la ansiedad, bajar el volumen del miedo y permitir que tu corazón respire otra vez. Tu aislamiento, aunque duela, puede ser esa pausa divina que necesitabas sin saberlo. Y quedarte quieto en medio del caos es un acto de confianza, es decirle a Dios, sé que no entiendo todo lo que está pasando, pero sigo creyendo que tú eres Dios. A veces nos cuesta parar porque sentimos que si frenamos, todo se desmorona. Tenemos esta idea de que la vida depende completamente de nosotros, de nuestra fuerza, de nuestras decisiones, de nuestra capacidad de resolver. Pero Dios te enseña que incluso cuando tú no te mueves, Él sigue haciendo lo que tú no puedes. La quietud es rendirse al hecho de que no tienes el control total, y lejos de ser una derrota, es parte esencial de tu preparación. En esa quietud, tu corazón descansa. Descansa de luchar solo, de cargar cosas que no te corresponden, de querer resolver situaciones que solo Dios puede transformar desde adentro. En este silencio empiezas a conocer a Dios no solo por lo que hace, sino por quién es. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, buscamos a Dios principalmente para pedirle algo. Respuestas, dirección, puertas abiertas, milagros urgentes. Pero en el silencio, en esos momentos donde no hay palabras, el Espíritu Santo te empieza a recordar su carácter. Te muestra que Él es fiel cuando tú eres inestable, que es paciente cuando tú te desesperas, que es amoroso incluso cuando dudas de Él, que es soberano aunque parezca que todo se desordena. Y esa revelación no depende de que tus circunstancias cambien, depende de que tu alma empiece a verlo con otros ojos. Por eso la quietud trae una paz tan especial, porque no es una paz construida por resultados, es una paz construida por relación. En el aislamiento también aprendes a discernir voces. En medio del ruido, todas se mezclan. Tus pensamientos, tus miedos, tus deseos, los recuerdos de lo que otros dijeron sobre ti. Pero cuando te quedas solo con Dios, empiezas a distinguir cuál es su voz. Te das cuenta de que el silencio no es vacío, es un espacio donde la palabra de Dios suena más fuerte. Y poco a poco, tu oído espiritual se entrena. Empiezas a identificar cuando es Dios quien te habla, cuando es tu ansiedad y cuando es tu ego. Ese discernimiento será esencial cuando regreses a la vida normal, cuando vuelvan las decisiones difíciles y los momentos de presión. Y aunque no lo parezca, esta quietud forma parte de tu entrenamiento para las batallas que vienen. Porque un corazón entrenado para estar quieto frente a Dios no se deja arrastrar por el pánico. No toma decisiones impulsivas, no se desespera cuando la crisis toca la puerta. Aprender a detenerte delante de Dios, a escucharlo antes de actuar, evitará muchos tropiezos innecesarios y más aún, te hará avanzar con una seguridad que no viene de ti, sino de aquel que te guía. Número 11.
El susurro que te encuentra en tu soledad. A veces esperas que Dios te hable de una manera impresionante, fuerte, imposible de ignorar. Esperas que Él aparezca en un momento espectacular, como un viento que sacude todo, como un terremoto que rompe lo que tienes alrededor, o como un fuego que ilumina todo con intensidad. Pero fíjate en esto, cuando Elías estaba agotado, escondido en una cueva y sintiendo que todo había terminado, Dios no se manifestó en nada de eso, Él llegó en un susurro. Y así también llega muchas veces a tu vida, especialmente en tu aislamiento. No se trata de que Dios se haya alejado, sino de que te está enseñando a reconocer su voz más íntima, esa que solo se escucha cuando decides detenerte y abrir tu corazón. Tu desierto funciona como un filtro. Allí, lejos del ruido externo, Dios te permite escuchar algo que pasa desapercibido cuando la vida está llena de movimiento. Tu propio ruido interior, los pensamientos, los miedos, las dudas, las preocupaciones que has acumulado por años. Todo eso hace ruido. Y muchas veces confundes ese ruido con la voz de Dios. Por eso la soledad incomoda tanto, porque te enfrenta a lo que llevabas guardado. Pero déjame decirte algo. En la medida en que tu alma se aquieta, empiezas a notar que Dios siempre estuvo hablando, siempre. Solo que antes, con tantos temores mezclados, no eras capaz de distinguirlo. En la quietud, ese susurro suave se vuelve más claro, y tu corazón empieza a reconocerlo con una certeza nueva. El susurro de Dios no solo es suave, también es sanador. Mira a Elías. Estaba exhausto emocionalmente. Se sentía solo, frustrado, fatigado, sin fuerzas para seguir. Y Dios no llegó a confrontarlo con dureza, ni a exigirle más de lo que podía dar. Llegó con ternura. Llegó para restaurarlo, no para romperlo. Tal vez tú también estás en un punto donde piensas, ya no puedo más. Y en vez de gritos, Dios te responde con un susurro que dice, estoy contigo, no he terminado contigo, respira. Ese tipo de voz no condena, corrige, sí, pero con amor. Te recuerda que no eres un fracaso, que no estás abandonado y que lo que sientes ahora no define tu final y no solo te restaura, también te redefine. Porque después de escuchar ese silbo apacible, Elías recibió instrucciones claras, una dirección nueva, un propósito renovado. Eso mismo puede pasar contigo en este aislamiento. Dios no solo te da consuelo emocional, también te muestra el siguiente paso. Te recuerda quién eres, qué te llamó a hacer y hacia dónde te quiere llevar. Muchas veces ese susurro es el punto exacto donde tu vida toma un nuevo rumbo. Es ese momento donde entiendes algo que no habías visto, donde recibes convicción, claridad y también valentía para seguir adelante. Y aprender a buscar ese susurro será una de las piezas clave de tu preparación. Porque todo esto que vives ahora no es pérdida, es entrenamiento. Si hoy entrenas tu oído para escuchar a Dios en silencio, mañana podrás reconocer su voz en medio del caos. Si ahora aprendes a cerrar los ojos y distinguir su guía en lo íntimo, cuando estés rodeado de presión, de decisiones difíciles, de personas que te exigen o de situaciones que parecen urgentes, podrás moverte sin perderte, podrás avanzar seguro, porque ya conoces cómo suena la voz de tu Padre. Tu aislamiento se convierte en esa escuela especial donde aprendes a escuchar, donde descubres que Dios no necesita gritar para guiarte. Y mientras más te acostumbras a ese susurro, más firme caminas, porque al final lo que Dios hace contigo en este silencio no es dejarte solo, es enseñarte a discernir su voz para que ningún terremoto, fuego o tormenta pueda confundirte después. Aquí, en este desierto, Él te está preparando por dentro. Y cada vez que te hable en susurros, recuerda, no es distancia, es cercanía, es Dios inclinándose hacia ti para que escuches lo que solo los que se quedan quietos pueden oír. Número 12.
Si Jesús se apartaba a solas, tu soledad también tiene propósito. A veces creemos que la soledad es un castigo, un espacio vacío donde nada bueno puede construirse. Pero cuando miras a Jesús, te das cuenta de que, para Él, apartarse no era un signo de debilidad, sino una disciplina. Jesús tenía multitudes a su alrededor, personas necesitando sanidad, palabras, milagros. Tenía discípulos, compromisos, presión constante. Y aún así, Él elegía la soledad. Él se apartaba porque sabía que, sin ese tiempo íntimo con el Padre, todo lo demás se desordenaría. Y aunque tú no hayas elegido tu aislamiento, ese mismo principio se aplica. Dios puede transformar tu soledad en un lugar de encuentro profundo donde tu espíritu se recarga, donde tu corazón se ordena y donde tu fe se fortalece. En tu aislamiento, tú decides si ese lugar se convierte en una cueva donde te escondes del dolor o en un altar donde encuentras al Dios que te escucha. Y fíjate que cuando solo hablas contigo mismo, lo único que haces es dar vueltas a los mismos pensamientos una y otra vez. Te ahogas en tus dudas, en tus miedos, en tus preguntas. Pero cuando conviertes ese espacio en oración, algo cambia. La oración no necesita un discurso perfecto, necesita honestidad. A veces basta con decir: Señor, aquí estoy, no entiendo nada, pero no quiero recorrer este desierto sin ti. Ese cuarto donde lloras, ese lugar donde te sientes más frágil, puede convertirse en el lugar donde más crezcas espiritualmente, porque ahí estás vulnerable, sin máscaras, sin distracciones, abierto a la voz de Dios. Y mira esto: lo que Jesús construía en secreto sostenía todo lo que hacía en público. Las multitudes veían milagros, autoridad, sabiduría. Pero lo que no veían era ese tiempo a solas con el Padre, ese espacio donde Jesús recibía dirección, fuerza y claridad. Lo mismo pasa contigo. Dios no te aísla para que te pierdas, sino para que fortalezcas tu interior. Tú no puedes sostener un propósito grande con un corazón débil o desordenado. El aislamiento se vuelve ese gimnasio espiritual donde Dios trabaja en lo que nadie ve, para que cuando llegue el tiempo de exponerte, tengas la madurez y la estabilidad necesarias para no caer bajo el peso de lo que Él quiere darte. En esa soledad, Dios también entrena tu obediencia y tu sensibilidad. Cuando oras en silencio, cuando dejas que tu alma se calme delante de Él, el Espíritu Santo empieza a señalar cosas que debes ajustar. No te acusa, te guía. Te muestra actitudes que necesitas soltar, pensamientos que deben renovarse, deseos que deben alinearse con su voluntad. Y, aunque duele ver lo que hay dentro, también es hermoso ver cómo Dios trabaja en ti con tanta paciencia. Poco a poco aprendes a discernir no solo lo que tú deseas, sino lo que Dios desea para tu vida. Y ese discernimiento, nacido en la soledad, será clave para los próximos pasos que tendrás que dar. Y déjame decirte algo importante. La soledad como escuela de oración no es algo que termina cuando salgas del desierto. Jesús salía de sus tiempos de aislamiento para volver a enseñar, sanar y caminar entre la gente. Pero Él volvía a apartarse una y otra vez, porque comprendía que una vida espiritual sana necesita momentos en privado que sostengan los momentos públicos. Lo que practicas ahora en tu aislamiento debe acompañarte cuando vuelvas a la normalidad. Seguirás necesitando esos minutos en silencio, esas pausas donde apagas el ruido del mundo para escuchar el corazón de Dios. No es retroceder, es avanzar con dirección. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitó apartarse, ¿por qué tú y yo no lo necesitaríamos? Tu aislamiento no es accidental. Es un entrenamiento divino para que aprendas a vivir una fe verdadera, no solo emocional. Es Dios invitándote a una comunión tan profunda, tan real, que nada ni nadie pueda romperla después. Aquí,
En esta soledad que tanto te pesa, Dios te está formando para una vida más fuerte, más madura y más conectada con Él. Y cuando el desierto termine, sabrás que no saliste vacío. Saliste con una relación más viva, más íntima y más estable con tu Padre. Número 13. En tu soledad, Dios te pide, derriba los altares que nadie ve. A veces el aislamiento llega como un golpe inesperado y uno piensa que es simplemente una pausa dolorosa o un tiempo vacío. Pero sabes, en ese silencio donde no quedan distracciones, Dios empieza a mostrarte cosas que antes no veías. Cuando Él te aísla, cuando apaga el ruido, quedan expuestos esos altares que habían ocupado su lugar sin que te dieras cuenta. Y no hablamos de imágenes físicas, sino de esas cosas que se convirtieron en tu seguridad, una persona, una relación, tu trabajo, tu necesidad de control, tu éxito, tu imagen, cosas que parecían normales, incluso buenas, pero que en el fondo estaban gobernando tu corazón. Y aunque duele ver eso, Dios no lo revela para humillarte, lo hace para que seas libre, porque cuando tu vida gira alrededor de algo que no es Él, tarde o temprano ese ídolo te rompe. Por eso la soledad es tan poderosa, porque te hace honesto contigo mismo y te empuja a reconocer que estaba sentado en el trono de tu corazón. Y cuando Dios te muestra esos ídolos, también te llama a una obediencia profunda, una obediencia que empieza en lo oculto. Fíjate en Gedeón. Antes de usarlo para liberar a Israel, Dios lo llevó al altar de su propia casa, le dijo, derríbalo. ¿Por qué? Porque nadie puede guiar al pueblo hacia la verdad si todavía convive con altares falsos en su corazón. Lo mismo hace Dios contigo. Este aislamiento que estás viviendo no es tiempo perdido. Es el escenario perfecto para que Él trate contigo de adentro hacia afuera. Tal vez nadie around te está viendo, nadie te está aplaudiendo, nadie sabe la batalla interna que estás librando. Pero en ese espacio íntimo, Dios está comprobando si tu obediencia es genuina. Y esa obediencia no siempre se trata de acciones visibles. A veces, derribar un altar es dejar atrás un hábito que te está consumiendo, o cerrar una relación que te roba la paz, o renunciar al orgullo que te impide avanzar. Pero seamos honestos, derribar ídolos duele. Duele porque te habías aferrado a esas cosas, te daban seguridad, te daban identidad, te daban una sensación de control. Cuando Dios te pide que las cortes, tu carne se resiste, se queja, se aferra, y ahí aparece el verdadero conflicto del corazón. Sin embargo, lo que hoy te parece una pérdida, mañana lo verás como una liberación inmensa. Porque cuando Dios corta algo, no es para dejarte vacío, sino para que puedas respirar de nuevo. La soledad se convierte entonces en un quirófano espiritual. No es cómodo, no es bonito, pero es necesario. Dios usa ese silencio para operar lo que te estaba deteniendo, para sacar lo que te hacía daño y para fortalecer lo que te ayudará a caminar más ligero. Y aunque duela el proceso, créeme, dolería mucho más quedarte donde estabas. Y lo más hermoso es que tu obediencia en lo secreto siempre tiene consecuencias en lo visible. Gedeón no lideró un ejército por casualidad. Primero, obedeció en su casa. El orden de Dios siempre va así. Primero limpia lo que nadie ve, luego te entrega lo que muchos verán. Por eso tu aislamiento no es un retroceso, aunque parezca que sí. Es una etapa estratégica donde Dios está asegurando tus fundamentos. Lo que derribes hoy definirá qué tanto podrá confiarte mañana, y es que Dios jamás construye sobre un corazón dividido. Él trabaja primero en tus raíces para que el fruto que dé tu vida sea firme, estable y auténtico. Al final, Dios no te pide que derribes altares para dejarte vacío, sino para darte un corazón limpio, donde Él pueda derramar propósito. Cuando Él recupera el primer lugar, algo cambia dentro de ti.
tus prioridades se acomodan, tu paz se fortalece, tus decisiones se vuelven más claras. Dejas de caminar dividido entre Dios y tus ídolos y comienzas a vivir con una dirección única y segura. Esa integridad interior, esa pureza de enfoque, es parte de la preparación para lo que viene. Porque un corazón ordenado es un corazón disponible, y cuando Dios te ve disponible, te abre caminos que antes estaban cerrados.